Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Como todas las semanas estamos charlando con ustedes de lo que nos pasa normalmente en lo económico, en lo social, en lo educativo, en todos los problemas que tenemos en este país. Hoy, por supuesto, están viendo a mi lado a Luis Eco, economista, y vamos a estar hablando fundamentalmente, y en esta semana tan crítica, de lo que nos pasa en la microeconomía y de lo que nos pasa en la macroeconomía, o qué nos influye de la macroeconomía. Luis, gracias por brindarnos tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nuestros amigos televidentes ahora con la pandemia más virtuales que personales, por atendernos en este momento. Muchísimas gracias. Es un placer. Buenas tardes a todos y gracias por llamarme, Raúl. Al contrario, escúchame, Luis, vamos a hablar fundamentalmente de lo que está pasando. Problemas con Banco Central, problemas con el dólar, problemas con las importaciones, en pleno auge de liquidación de cosecha. ¿Cómo ves este tema y cómo sigue este tema? Porque sabemos que la cosecha tiene un periodo de liquidación de dólares y, por supuesto, ese periodo se termina y es a la espera de la nueva cosecha, que nos depara el destino, ¿no? En primer lugar, la escasez de dólares de Argentina es estructural, no es una cuestión coyuntural, tampoco es una cuestión solo de stocks, o sea, no es que hay pocas reservas en el Banco Central, sino que, como estás planteando vos también, es un problema de flujo. O sea, puede haber una cosecha récord y liquidación récord de exportadores, agroexportadores, como estamos teniendo este año, también el año pasado fue récord. Y aún así no alcanzar. ¿Por qué? Porque hay muchos usos, ¿no? Los argentinos le damos muchos usos a los dólares. Entonces uno mira cuánto liquida el sector agroexportador y después ve que con esos dólares hay que abastecer de dólares al resto de los sectores que son deficitarios, la industria y el sector energético. Hay que pagar servicios, que es deficitario, es que básicamente servicios son seguros, fletes y gastos con tarjeta por turismo, viajes al exterior. Después también el Tesoro usa dólares. Entonces, uno saca la cuenta y te das cuenta que no hay margen para que el Banco Central pueda comprar dólares, o acumular por lo menos el ritmo claro, que se había fijado con el Banco Central, de forma tal de ir incrementando las reservas, que se había fijado con el fondo, quise decir, perdón. Y entonces la pregunta que surge y que muchos se hacen y algunos le dan una respuesta muy sencilla, dice, bueno, pero no puede comprar a este valor del dólar, probablemente un valor más alto, sí. Entonces, primera actitud es decir, bueno, el dólar está, entre comillas, barato, ¿sí? Segundo, y que el Banco Central debería acelerar la tasa de devaluación del dólar oficial. Segunda consideración, dice, bueno, se puede venir más cepo por delante. Entonces, esa es otra especulación que juega en el mismo sentido. ¿Qué haces vos si sabés que se puede aumentar el valor o que puede haber más cepo y tratar de comprar todo lo que puedas? Comprar más, claro. Más rápido, digamos. Entonces, lo que estamos teniendo es que la escasez estructural de dólares sigue vigente como siempre, y cada tanto tenemos episodios en los cuales nos damos cuenta de eso. Y en este caso en particular nos damos cuenta porque, como dijiste vos, está pasando otro fenómeno en el mercado de deuda en pesos, que hay mucha gente que se ve obligada a demandar pesos porque está encepada, porque no puede hacer otra cosa, sobre todo muchas empresas, pero que ahora empiezan a desconfiar de esos instrumentos de deuda en pesos
Y algunos dicen, bueno, la única alternativa que me queda es, de todas maneras, comprar dólares, ¿no? Retornar al dólar. Y claro, y lo compras en el mercado en que podés comprarlo, entonces ves presiones en todos los mercados de dólares. Así que yo creo que digamos, son las mismas, son distintas caras de la misma moneda, ¿no? O sea, no hay nada de nuevo, pero sí un fenómeno, uy, perdón que tengo un perrito acá No hay que problema. está ladrando. Sí es un fenómeno más general de desconfianza en el peso en general, ¿no? El problema está siempre en el mismo sentido, y esa desconfianza del peso tiene un origen fiscal y monetario en las muy malas políticas públicas que hoy implementa este gobierno, ¿no? Tu conocimiento con respecto al valor del dólar, digamos, blue, hoy, ¿es descabellado? Si tomamos históricamente y lo ajustamos, ¿estamos dentro del valor normal que debería tener o está retrasado? Mira, esa es una pregunta que se puede contestar de muy diversas maneras. Si yo estuviera en el gobierno, si fuera parte de este gobierno, diría, no, mirá, en términos históricos, está a nivel muy parecido a los promedios históricos, incluso un poco más caro que lo que es usual en circunstancias donde hay superávit comercial como tiene hoy la Argentina. Pero al mismo tiempo yo te doy una respuesta un poco más de la práctica económica. Y me refiero, si querés, a un trabajo seminal bastante viejo de Juan Carlos de Pablo durante los Sí, 90, que a fin de los 90, que él decía que el dólar es el ticket para subirse al arca cuando viene el diluvio. Y vos antes de comprar el ticket no vas a ver los gráficos, decir, che, a ver si está caro, está barato en términos históricos, cuál es el nivel. Vos sabés que viene el diluvio y te querés subir al arca. te subís a ver, exacto. No andás preguntando cuánto cuesta, ¿me entendés? Che, está caro, está barato. No, no llamás a un economista para preguntarle eso o mirás un gráfico. Entonces, a mí me parece que esto de decir, bueno, en términos históricos está caro, está normal, a mí no me gusta, nunca me gustó, no me gusta ahora. Me parece que no es la forma de abordar el problema. El tema es, si hay mercado a ese valor, significa que hay gente que no le importa lo que vale y lo paga. Y yo creo que hoy en Argentina hay mucha gente que empieza a pensar de que tal vez esté barato, ¿no? Porque por delante de lo que viene, o sea, uno mira la actitud del gobierno, que no hace nada para frenar la Claro, inflación. claro. Bueno, yo Y- creo que esa incertidumbre que te da una actitud laxa del gobierno es lo que permite que compremos el ticket para el arca porque el diluvio viene, ¿no? Exactamente. Entonces vos ves los nubarrones, no sabés si es el diluvio, Claro, pero claro, claro, por pero la va a haber duda, fuerte, pero va a haber por la llover fuerte. duda, agarrá, decís, ya, che, yo ya vi nubarrones parecidos, Claro, ¿viste? Entonces claro. agarrás y ya. Entonces me Bueno, y parece que hablando de estos nubarrones parecidos, ayer se conoció el índice de inflación 5.1 y acá sí tenemos comparaciones y tenemos que retrotraernos al año 1990 con una hiperinflación terrible, con un valor que superaba el doble, obviamente. O sea, mucha gente no lo vivió. Creo que nosotros sí, pero mucha gente no. ¿Y cómo ves si estás del lado del gobierno, desaceleración de la inflación? Si estás del lado de los jubilados, una catástrofe de inflación, y si estás del lado de la gente trabajadora, igual, porque por más que le ajusten los salarios, siempre sube por ascensor la inflación y sube por la escalera los salarios. sí, yo creo que todos nos hemos empobrecido un poco, ¿no? Yo no creo que Sí, sí, nadie haya, coincido. no, yo no creo que nadie haya zafado de ese empobrecimiento generalizado. A todos nos cuesta más todo y nos hace más difícil mantener nuestros niveles de vida. Dicho esto, yo cuando miro la inflación, miro siempre un componente de la inflación que se llama inflación núcleo. O sea, que es la inflación de la mayoría de los bienes, del 67% de los bienes que releva el INDEC, que no son ni estacionales, o sea que no cambian con Claro, el clima, ni están regulados por el gobierno, ¿sí? Ni son las tarifas. O sea, sin tarifas y sin la lechuga, el tomate y la cebolla, ¿cuánto da la inflación? Y esa inflación está 3 puntos por arriba de la inflación, un poquito menos, 2 puntos y pico por arriba de la inflación del IPC. O sea, le viene ganando la inflación núcleo al promedio, al nivel general.
Ok, Lo que te está indicando es que la mayoría, o sea, yo cuando escucho a veces, en este mes la inflación se explica por la cebolla, en otro mes se explica por la lechuga, otro por el tomate, otro por la carne, y a veces por las tarifas o el combustible. Y yo digo, pará un poquito, el claro, corazón de es la inflación, todo, claro. de hecho en el mundo se llama inflación core, ¿no? Es el núcleo duro de la inflación, acá la llamamos núcleo, está bien llamada así. Entonces digo, ¿esa inflación cuánto da? Y da más que el nivel general. Bueno, el problema son la mayoría de los precios, ¿no? Y no es, como dice el gobierno, de cuánto vale un bien en distintas cadenas de comercialización. Acá son que todos los bienes suben su precio, no es que hay un bien que está más caro, esos Claro, son niveles de precio, no es claro. inflación. Entonces digo, el gobierno relativiza, mirá, volvemos a la pregunta anterior, el gobierno relativiza mucho el problema inflacionario. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo, una presentación de Martín Guzmán, donde decía cuáles eran sus 10 prioridades, estaba décimo la inflación. O sea, había puesto fortalecer el proceso desinflacionario, como si hubiera habido desinflación, ¿no? Entonces digo, Claro, claro. eh, me parece que hay como un relativismo muy grande del gobierno con el fenómeno inflacionario, le echa la culpa a las cadenas de comercialización, a los empresarios, al supermercadista, busca al candidato de turno, al carnicero, digamos, y me parece que no, o a la guerra en Europa, y me parece que eso la mayoría de los argentinos ya sabe que es otro el problema. Citamos muchas veces, gracias al amigo Milei y a otros economistas, esta famosa frase de Milton Friedman, ¿no? Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pero hay otro premio Nobel que se llamaba Thomas Sargent, que decía que cuando uno mira inflaciones como la que hoy tiene la Argentina, la inflación es un fenómeno de origen fiscal, ¿no? Y acá el problema está muy evidente, ¿no? Argentina tiene un grave desequilibrio, un grave problema fiscal y es ahí la clave de por qué el gobierno relativiza la inflación, porque cree en el Claro, Estado grande claro. que gasta, que interviene, que trata de compensar todo con más gasto público y si no alcanza no tiene cómo financiarlo, Y la inflación le licúa los gastos de una manera y le genera bueno, más le corre de ingresos. atrás, porque vos decís el Claro. salario lo corre de atrás. Bueno, acá déjame hacerte una salvedad, ¿no? Porque en realidad no lo corre tan de atrás, porque si vos mirás cuál es la variable que más crece hoy en Argentina, bien por encima de la inflación, es el gasto público, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, Sí, si yo, mira, eso es. a mí un cliente me dice, Luis, ¿qué opinás que va a pasar con la inflación? Y yo estoy mirando los datos fiscales y veo que el gasto viene creciendo al 80% anual, digo, mira, no tengo que mirar, no tengo que mirar ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa, ninguna otra cosa. De decirte, mira, Exactamente. esto sigue así y es más, creo que se va a acelerar. Y eso era un poco lo que opinábamos la mayoría de los economistas que iba a pasar este año hacia fin del año pasado. O sea, yo no conozco ningún colega que no le hubiera dicho en público o a sus clientes, miren que se viene una aceleración de la Sí. inflación. Todos la esperábamos. Bueno, ahora nos sorprendemos de cosas que no nos deberíamos sorprender, porque está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Lógicamente, con matices que agravan o disminuyen el problema, que en este caso en Argentina siempre lo agravan, porque si bien estábamos viendo un precio récord de los bienes exportables argentinos, también tenemos un costo récord con lo energético que no fueron resueltos en tiempo y forma, que es una pauta del gobierno, ¿no? Que Bueno, ya viene de 12 años de hacer lo mismo y ahora sigue haciendo lo mismo, mira, retrasando las tarifas. el tema energético relaciona las dos preguntas que me hiciste, Claro, el tema de los dólares y el tema de la inflación, y el tema fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno, dada su impericia en el manejo energético, ahora tiene que hacer frente a importaciones crecientes de energía y tiene que hacer frente a subsidios crecientes, ¿no? De hecho, la hipótesis de trabajo con el fondo era que el ajuste fiscal venía de la mano de una baja de subsidios y sabemos que este año los subsidios, lejos de bajar, van a subir, a ¿no? subir, sí. Entonces vos tenés que una política, si querés, que va en paralelo de la macro, mal hecha, hace que el gobierno tenga que usar más dólares para importar gas y gasoil y que usar más pesos para financiar los subsidios sobre la energía, para el consumo energético y de transporte.
Entonces, eso tiene consecuencias fiscales negativas y cambiarias, o si querés, de reservas Claro, negativas, ¿no? Entonces yo te digo, vos pones todo eso en la coctelera y es bastante natural que uno diga, me subo al arca, ¿no? Me compro el ticket claro, claro. porque esto viene pesado, viene mal y no sé cómo termina. Yo te diría, o por ahí sí sé cómo termina en este código genético de los argentinos que extrapolamos el pasado hacia el futuro y decimos, bueno, esto no termina de todo bien. Y a mí me parece que ahí la cuestión energética también explica un poco el momento este particular que estamos teniendo en los mercados de deuda y en el mercado cambiario, porque también es otra ¿cómo te podría decir? De las evidencias del mal manejo del gobierno, ¿no? O sea, uno a veces es como que vos decís, bueno, pero demostrame aunque sea algo que yo diga, bueno, si están resolviendo este tema, Claro, porque ve claro, que en algún momento van a resolver el otro, pero claro. como veo que no se resuelve ningún tema Ninguno, ninguno, claro. de manera deseable, por lo menos rápida, con eficiencia, eficacia y demás, me parece que todos los argentinos empezamos a tirar un poco la toalla. Y vos fíjate que uno en las encuestas de opinión, en general, tienen diferencias sobre, ¿viste?, cómo se ve el gobierno, la imagen del gobierno, algún político, pero donde están todas de acuerdo es sobre cómo vemos los argentinos el futuro. Sí, Y a mí cuando uno le pregunta a los argentinos cómo cree que va a estar de acá dentro de un año, entre 2 tercios y 70 y algo por ciento de los que responden dicen que vamos a estar peor. peor. Sí, sí. Entonces, eso es dramático desde el punto de vista de la formulación de la política económica, ¿no? Guzmán fue alumno mío, ¿no?, en la Universidad de La Plata. Fue Ajá. alumno mío y de un montón de profesores, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí. De La Plata como Ricardo López Murphy, Daniel Artana, tuvimos varios de alumnos. Eh, y Guzmán es un tipo muy inteligente, era un muy buen alumno, pero con sus ideas, ¿no? Siempre fue un chico con ideas bastante claras respecto del rol del Estado, la intervención estatal y demás. Pero Guzmán aprendió algo que todos los economistas enseñamos cuando somos profesores, que básicamente decimos, mira, el rol de la política económica es modelar las expectativas de los agentes económicos. Tenés que trabajarle en la cabeza Claro. para obtener determinados resultados a futuro. Ahora, no te alcanza solo con eso, vos tenés que honrar ese trabajo con hechos, ¿me entendés? Entonces, Claro, claro. si no es una No solo prédica, relato, sino visualización. si no es una prédica en el vacío, es como decir, Claro. bueno, mirá, quiero bajar el déficit fiscal, después mirás que el gasto crece al 90%, si no, no lo estás bajando. No lo vas a bajar así. Quiero frenar la inflación y ves que el tipo agarra y se emite, se hace un montón de otras cosas que van en contra. Que van a, claro, que Quiero, van en contra. Sí, quiero acumular reservas y hace una política energética desastrosa. Entonces no ven ni un ancla de expectativas, no ve nada. Y no lo ven solo los economistas, ¿no?, sino que no lo ve. Yo te diría que lo que empieza a notarse ahora es que la mayoría de la sociedad ve lo mismo y te diría que el mercado se adelanta, ¿no? Yo esperaba que estas cuestiones, vos dijiste hoy al principio, bueno, con este récord de dólares y demás, ¿qué va a pasar cuando no estén? Bueno, uno esperaba que esto pasara, si querés, hacia final de este año, por ahí si querés hacia primavera, verano. Eh, bueno, el mercado se adelantó y yo creo que el gobierno hizo un esfuerzo muy grande para que eso suceda, para que ¿no? suceda. O sea, Claro, bueno, básicamente haciendo todo lo contrario de lo que tenía que hacer. obviamente todos pensábamos lo mismo porque sabíamos que esto era una pelota destinada al nuevo gobierno. O sea, lo que pasó anteriormente es igual lo que está pasando ahora, pero peor, porque como vos decís, siempre es peor lo que viene que lo que pasó. Pero al margen de eso, esta pelota se aceleró y las expectativas sociales siguen cayendo cada vez más. La gente está, como vos decís, muy negativa ante la inacción del gobierno. No Yo creo que solamente en lo yo, económico, ¿no? Hablamos de la seguridad, hablamos de la educación, hablamos de un avión, hablamos de lo que vos agarres no funciona. Yo creo como te dije antes, de alguna manera una gran mayoría de argentinos tiró la toalla, ¿no? Como diciendo, ya está, este gobierno no nos va a resolver los problemas, y empieza a Sí, generarse sí, esa expectativa típica sobre el próximo. Ahora, ahí yo discrepo con algunos de mis colegas, porque yo creo que
aunque ayer lo escuchaba a Carlos Melconian diciendo algo bastante parecido, pero yo creo que Macri, la irrupción de Macri como potencial presidente hacia el 2015, ¿sí? Durante todo ese año, Sí, funcionó de ancla, ¿no? Era como decía, bueno, sí, este sí. gobierno no va a resolver, Ya se pero, fue, vamos a ver qué hace el que viene. pero era algo desconocido. Entonces vos tenías toda una expectativa sobre algo desconocido que imaginabas que iba a resolver todos los temas o que iba a cambiar las cosas. Me parece que ahora ese No ancla en el existe, próximo ya no es el mismo que antes, ¿me no entendés? Porque existe. vos ya eso que era tan desconocido, ahora no tenés muchas caritas donde poner una desconocida. Por ahí en Javier Milei, capaz que alguno puede poner una carita y decir, bueno, si viene este, no sé qué va a hacer, pero no va a ser lo mismo que hizo este gobierno ni lo que hizo Macri. El Ahora, distinto. me parece que ese ancla hoy, hoy es más débil, ¿me entendés? Es como que ayuda a pensar que este gobierno, bueno, no va a resolver el problema, pero ya pronto viene otro, pero ese otro en parte ya es medio conocido, entonces hay algunas dudas de si va a ser diferente, si va a poder o si va a querer realmente hacer las cosas. La ventaja que es que si gana la oposición el próximo gobierno, en la próxima elección presidencial, lo más probable es que si gana va a tener mayorías parlamentarias, ¿no? Porque si no, no gana la elección de presidente. O sea, basta con que haga una buena elección del 40 y pico % para empezar a tener mayoría parlamentaria. Eso es Claro. un cambio importante, si querés. O sea, arranca con una Para mayoría poder hacer los cambios. que puede hacer los cambios. Entonces, eso a mí, más allá de que puede ser una oposición conocida, ¿sí? Y por tanto sospechada de falta de audacia, aunque creo que sus principales dirigentes ya aprendieron la lección de que no hay que caer en esa falta de audacia o de vocación por el conflicto para poder cambiar las cosas. Eh, pero me parece que la mayoría parlamentaria, a mí por lo menos, como así un poco yendo, hurgando un poco más fino, me deja un poco más tranquilo, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, si lo quieren hacer, lo van a poder hacer. Sí, Ahora, claro, claro. eso todavía me parece que no está en el inconsciente colectivo de los argentinos, no está suficientemente sopesado como para decir, bueno, ahora las cosas Lo pueden que ser. pasa es que yo creo que la sociedad está muy golpeada y en este momento está analizando de los dicho al hecho y hoy quiere saber los cómo. Cosa que antes no se preguntaba tanto los cómo. Pero como ese cómo que vendió Macri, que la sociedad compró, no lo ejecutó, hoy quiere mea culpa y el cómo que sea potable, que se puede hacer. Nosotros Sí, yo sabemos, creo y que le que venda al pueblo, no que le venda al pueblo que esto de taquito se soluciona. Porque si tenemos una degradación país que nos llevó 70 años, si analizamos índices a índices, ponele, indudablemente la recuperación a un país como el que fuimos otrora nos va a llevar mucho tiempo y yo no creo que pocos sacrificios. yo creo que la autocrítica está, ¿no? Me parece que hay cierto nivel de No en la autocrítica. profundidad que uno querría, pero sí. Yo creo que la hay, digamos, los equipos técnicos que fueron parte del gobierno anterior y que están trabajando para el próximo, próximos candidatos a presidente y demás, yo creo que han incorporado esas elecciones bastante bien. Así que eso no me da miedo. Pero claro, viste, en la calle se ven los pingos, ¿no? Entonces va a haber que tomar medidas muy antipáticas. Claro, claro. Y Y el además, primer año, y entre nosotros, el primer año va a ser de terror, o de sea, si terror, de terror. Por haces eso, todo lo que tenés que hacer, además, todo este gobierno lo que ha hecho es una renegociación hacia el próximo gobierno. sí, patear la pelota, Impagable. O sea, patear todo. ya que hablaste del profesor de Pablo, como dice el profesor de Pablo en una nota del fin de semana, que el acuerdo con el fondo es no pagarle nunca. Sí. Y claro, Pero pero no bueno, eso, solo tenés el acuerdo con el fondo que vence, sino los acuerdos privados, o sea, tenés un montón de pelotas de vencimiento muy difíciles en un país que, si pensamos en la actitud del gobierno de los 2 años y medio que lleva, y va a ser patear la pelota hacia adelante, no sí, no, mejorando absolutamente nada. la hipoteca que le va a dejar al próximo gobierno es cada vez más grande y eso no hay duda, ¿no? Entonces, las medidas que va a haber que tomar son muy duras, los resultados no van a aparecer rápidamente, y para eso necesitas
un equipo, un gobierno, un presidente, un equipo de gobierno en torno a esa figura presidencial y el respaldo parlamentario muy sólido y consistente, ¿no? Entonces, yo creo que la buena noticia es la que te decía antes, que puede haber mayorías parlamentarias, yo creo que hay cierto grado de aprendizaje importante. No se hace nada que no se haya hecho en otro momento, se puede hacer lo que hay que hacer. Y hay un tema importante que juega a favor y que tiene que ver con lo que vos decías, que yo creo que esta vez va a haber un mandato más claro de la sociedad, ¿no? Sí, Yo creo claro. que la sociedad, a Macri no le dio un mandato pro estabilidad. A Macri se le dio un mandato de decir, sacá al populismo de escena de la Argentina, cosa que no logró hacer, No. o no hizo, ¿no? Pero sí, esta vez yo creo que Nunca va a haber, sabremos si no pudo o no quiso, sí, o o no no se supo. animó. Sí. Pero ahora me parece que la sociedad le va a dar al próximo presidente, quien quiera sea, un mandato mucho más fuerte, más explícito, ¿sí? Pro estabilidad. ¿Sí? Y eso debería, si no somos hipócritas, los que le demandamos o los que le damos ese mandato pro estabilidad, debería permitir tomar todas esas medidas antipáticas que hacen al sinceramiento de precios, cuestiones fiscales y demás, que obviamente van a ser dolorosas, ¿no? Obviamente, y además obtener las inversiones para nuestra mina de oro, que es Vaca Muerta, que si seguimos discutiendo desde qué caño ponemos hasta cómo lo ponemos, va a llegar un momento que ya esa riqueza no va a ser riqueza. Yo creo que si organizás bien la macro, Raúl, si haces una buena política macro, tenés el 80% del problema resuelto. Yo Claro. hablo con mis clientes, hablo con inversores. Ellos te dicen, arreglame la macro y yo me la rebusco bien, digamos, ¿no? Yo sé cómo voy a poder financiar toda tal o cual inversión. Dame estabilidad macro, dame un poco de estabilidad normativa, no me cambie la regla de juego todo el tiempo y la cosa Claro, engrane. funciona. El problema es que nunca tuviste, me parece que hay una confusión, de la cual a veces me pesa sobre mis análisis también y trato de sacármela de encima, que es que hace mucho tiempo que no tenemos previsibilidad y estabilidad macro. Entonces a veces pensamos que vos no te alcanzas solo con eso y tenés que hacer algo para que haya más inversión en infraestructura, facilitarle la vida a algún que otro sector y demás. Y en realidad me parece que todo eso es una deformación que viene de una realidad argentina en la cual la estabilidad macro ha lucido por su ausencia, yo te diría, de los últimos, no quiero exagerar, pero 20 años, por lo menos, 20 y pico Sí. de años. Entonces, como que yo creo que si se lograse dar esa estabilidad, esa previsibilidad macro, que vuelva la posibilidad de hacer cálculo económico, van a volver las inversiones y van a volver las que vos mencionabas, las de largo plazo, que son las que permiten Y claro, el sacarle crecimiento. jugo a los recursos productivos que tenemos, ¿no? Esta inflación internacional que generó un poco la guerra, o mucho la guerra, porque estamos viendo internacionalmente índices que no existían, también va a ayudar a Argentina si ordena la macro, ¿o no? Sí, se ordena la macro yo creo que sí, obviamente. En el corto plazo tenemos que pensar que no tanto, porque acordate que No, no estamos en el hablando corto, en de. el largo. Sí, en el largo plazo sin duda. En el corto plazo tenemos un problema que es Rusia no solo es el principal productor o uno de los principales productores de energía del mundo, sino de derivados energéticos como son los fertilizantes, por ejemplo. Entonces, Claro, tenemos algunas repercusiones negativas que vos mencionabas sobre el lado de de los costos de Argentina, que tiene que ver con la necesidad de importar energía y fertilizantes que son básicamente intensivos en la energía. Por más que Profértil hace todo lo posible para que tengamos toda la urea que hace falta para la producción agrícola, no alcanza. Entonces claro. digo, tenemos ahí algunas dificultades de corto. Ahora, yo estoy convencido que Argentina, el potencial de largo plazo que tiene es fantástico, ¿no? No solo en cuestiones de vaca muerta o de energía, minería, por donde lo mires. O sea, ahora, son todas inversiones que requieren de ese marco de previsibilidad. Obviamente un mundo incierto, como vos decís, ¿no? Inflación de por medio, guerra de por medio, los problemas también que tenemos en China y Taiwán, ¿no? Tenemos problemas Sí, sí. geopolíticos por todas partes del mundo, el terrorismo que sigue ahí latente, que vos no sabes bien para dónde puede ir, qué sé yo, digo, tenemos problemas graves
que le meten mucha incertidumbre al mundo, el apetito por el riesgo se diluye. Vos fíjate lo que está pasando hoy en materia de corrección del mercado global, es una caída enorme del apetito por el riesgo, entonces uno va a lo seguro. Y en ese contexto tenés que vestir mejor a la novia, ¿no? O sea, digo, para poner más Claro. atención, vos sabés que en el mundo está cayendo el apetito por el riesgo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que volverte un país muy poco riesgoso, lo menos riesgoso posible. Entonces tenés que hacer todo lo que puedas hacer para aumentar la previsibilidad, la estabilidad y demás. Entonces, yo creo que si lo hacemos bien, si se hace bien la próxima vez, aún en ese mundo lleno de incertidumbres y de riesgos, hay un lema de una consultora que se llama Llorenti Cuenca, que dice que lo único cierto es la incertidumbre, ¿no? Y me parece que ese es el mundo con el que nos va a tocar lidiar en el corto plazo, pero ya te digo, yo creo que la estabilidad macro genera condiciones para sacarle provecho a ese mundo incierto también, ¿no? Claro, y las condiciones tenemos, lo que pasa es que tenemos que encarar reforma tributaria urgente, reforma laboral urgente y reducción de gasto público urgente. Sí, yo te diría que cambiaría el orden. No puse 1, 2, 3 en No, pero te orden. digo para hacerlo Sí, más, para darte una respuesta por ahí a tu pensamiento, ¿no? Yo creo que el ajuste fiscal es inevitable. Argentina tiene que bajar entre 4 y 6 puntos del PBI su gasto, y eso hay que hacerlo si querés cambiar las cosas, si no, no vas a cambiar no nada. la vas a cambiar, sí. Ahora, tenemos que ser todos conscientes que mucho margen para bajar rápido impuestos no hay. Yo me podría congraciar con todo lo que nos están viendo, diciendo sí, hay que bajar los impuestos. Y la verdad que, es más, No, yo era un convencido de que el próximo programa económico tenía que tener una baja de impuestos inicial. Después de discutir con colegas y ver números y hacer algunas simulaciones, no hay margen, no se puede, no se va a poder, hay en que un ser comienzo no. conscientes. Hay que ser conscientes de eso, pues si no se van a estar pensando, prometiendo cosas que no se van a poder cumplir. Ahora, podés hacer un tremendo reordenamiento del Estado que dé margen, porque vos todo el ajuste que hagas inicial te va a dar espacio después para Claro, sí. para después seguir haciendo. Porque si no, después, ¿sabés lo que hay que hacer? Y vuelvo a mi consideración anterior. Cuando uno dice vamos a dar estabilidad y previsibilidad, lo que está diciendo es, mira, las políticas que voy a poner en marcha no se van a dar vuelta de un día para otro. O sea, que los cambios son Claro, irreversibles. claro. El gran problema de la Argentina es que todo cae en esa sospecha de decir, bueno, pero ¿esto cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Exactamente. Lo hace este gobierno, pero el próximo, ¿sabes qué? Digo, eso Da no vuelta a sirve. todo, da vuelta a todo. Entonces vos tenés que, lo que me parece que desde la política económica hay que lograr hacer ciertas cosas, ¿sí? Que sean Y hacer irreversibles. todas esas cosas que no sean, por lo menos que no luzcan como decir, bueno, esto no dura nada, porque si vos no lográs dar ese marco de estabilidad, de preservación en el tiempo de las medidas que se toman, los incentivos no se generan. O sea, el tipo que vos decís, venía a invertir en vaca muerta, porque le creaste un régimen especial, ya cuando el flaco ve que le hiciste un régimen especial, dice, ¿por qué me tenés que hacer un régimen Claro, especial? claro. ¿Me entendés? Entonces, o el otro que dice el sector minero, ¿no? El sector minero tiene un tratamiento especial, pero ¿por qué tiene que tener un Claro, ¿por tratamiento qué? especial? Pues entonces, Claro. porque vos ya estás pensando de que algo, ¿me entendés? Que vas a hacer algo distinto, que lo vas a cambiar. Entonces, eso no me gusta a mí. Yo digamos, participo de muchas discusiones con colegas, estamos pensando cosas de para allá. A mí no me gustan, por ejemplo, las leyes de emergencia económica. Entiendo que son buenas porque le dan flexibilidad, sobre todo si están apoyadas en el Parlamento por mayorías importantes, no necesariamente circunstanciales, pero a mí no me gustan, ¿me entendés? Porque es como que sos pretexto de la emergencia, hoy haces A y pasado mañana haces Z. Claro, Entonces, claro. a mí no me gusta eso. A mí me gusta, vamos a votar una ley para cambiar tal cosa, la votamos la ley y esa ley, pero tenés que mostrar que eso va a durar, porque si no, en Argentina, como te dice cualquier inversor extranjero, no, usted tiene todas las leyes, está todo bárbaro, pero digamos, ¿de qué sirve si tengo que contratar un estudio de abogado para que lea todos los días el boletín oficial? Porque todos los días sale una cosa que me cambia algo. Luis, gracias por habernos brindado tu tiempo de parte de Economía Ahora, la mía propia y la gente que nos escucha. Muchísimas Bueno, gracias por haber brindado tu tiempo y la claridad con que nos ubicaste en lo que nos está pasando. Te mando un bueno, abrazo muy grande
Y hablaremos próximamente en este desvarío a ver cómo podemos mejorar o no y ayudar a la sociedad a pensar o no, que le ayudaste bastante. Un placer. Muchas gracias, nos vemos próximamente. Hasta pronto. Chau, chau. Chau. Bueno, para ustedes, mis queridos amigos, Luis Seco. No hace falta decir más nada. Escúchelo, véalo, piénselo y sepa que los cambios van a venir por ese lado, sin ninguna duda, porque sangre, sudor y lágrimas que decía Churchill en Inglaterra, bueno, Argentina, no estamos en la guerra mundial, pero me parece que estamos cerca, porque todos hemos perdido un poco, salvo la casta política que fue la única que no se dio nada. Buenas tardes para todos, que tengan buena semana y próxima semana nuevo reportaje. Vamos a pasar a la política, vamos a dejar la economía y vamos a pasar a la política. A ver si en este combo podemos resolver absolutamente todos los problemas entre los argentinos para ver a la hora de votar, darse cuenta de lo que está votando. No solamente una persona, está votando un equipo, está votando una línea de acción y hasta ahora los argentinos venimos bastante mal o bastante flojos de votación y yo me hago cargo. Chau, chau para todos. Chau, Luis, y muchas gracias por estar con nosotros. Chau, chau.